Les doy la más cordial bienvenida a este homenaje virtual a nuestra querida décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Y el día de hoy, pues, es un prefestejo eh, por su aniversario. Entonces, vamos a estar teniendo distintas voces que nos van a estar compartiendo lo que más les apasiona de esta extraordinaria poeta. Y el día de hoy, pues empezamos con un invitado de lujo. Él es Mario Yair Torres Santa María. Y bueno, los dejo con él, esperando les guste, tanto como a nosotros acá desde Letras a Contraluz, las lecturas que se van a estar compartiendo. Te cedo la palabra. Estamos teniendo algunos inconvenientes, una disculpa enorme por ello. De hecho, StreamYard nos ha comentado desde el inicio que está habiendo algunos problemitos con los aparatos de Android y con respecto a Chrome y con respecto a los audios y el eco y demás. Entonces, bueno, mientras se vuelve a unir nuestro invitado, pues yo les voy a compartir algo de Sor Juana. Y nos vamos a ir con un fragmento de... ya regreso. Hola, no sé si ahora se puede escuchar. Hola. Sí, ya te escucho. Vale, lo siento mucho. Era mi micrófono, perdonen ustedes. No te preocupes. Nada, déjame compartirles un fragmentito Sí, por y favor. te cedo nuevamente la palabra. Aquí es un romance donde está presentando a la señora Virreina un andador de madera para su primogénito. Para aquel que lo muy grande disfraza en tal pequeñez que le damos todavía diminutivo el Josef. Para el que siendo tan hombre tiene visos de mujer, pues es la niña de vuestros ojos y los del marqués. No dije, mi señor, porque no cupo allí, ya lo veis, mas ya, señora, lo digo, una vez y dos y tres. Remito, divina Lisi, ese pie de amigo que a la torpeza pueril le sirva de ayudapiés.
Los pies de amigo, señora, para no andar suelen ser, mas los pies de amiga son para enseñarse a correr. ¿Quién le quisiera yo dar el velero palafrén que a uno sirvió de Pegaso y en otro hipogrifo fue? Y bueno, pues así iniciamos con este homenaje a Sor Juana. Te escuchamos, Yair, y te cedemos el micrófono. Sí, esperando que ahora los espectros no quieran hacerme pasar una mala jugada. Justo, bueno, empiezo por agradecerte mucho que me hayas invitado a este homenaje virtual, pre-homenaje, en una fecha un tanto complicada, porque tenemos problemas con el nacimiento de Sor Juana. La tradición, por así decirlo, la ley nos dice que ocurre un 12 de noviembre de 1648, pero la verdad es que no estamos del todo seguros dentro del ámbito de la investigación. Hay diferentes versiones, sobre todo porque, bueno, si en tiempos de Juárez todavía era complicado toda la cuestión del registro civil, bueno, en tiempos virreinales era aún más complejo el asunto, porque a veces no lo registraban a los niños hasta que no supieran que iban a sobrevivir, ¿no? Entonces, pues se pone así medio complicado el asunto. Lo que muchos se acuerdan es que efectivamente nace en algún momento de noviembre y efectivamente de 1648. Sor Juana, pues bueno, la historia supongo que la conocemos todos ya muy grandes rasgos. Niña precoz en el ámbito literario, precoz en el ámbito intelectual, llega a formar parte de la corte de los marqueses de Mancera. Y pues bueno, me había solicitado 3 poemas que me gustaran sobre Sor Juana. Yo creo que a partir de ellos podemos empezar a desmembrar, a ver qué hay en torno a la vida de Sor Juana. El primero que elegí fue en realidad, según entiendo, ninguno de los 3 que elegí tiene un título, pero pues por alguna razón se compartieron con el primer verso como su título. Entonces, pues es En perseguirme mundo. Lo comparto con todos ustedes, lo comparto contigo, Ana, y dice así: en perseguirme mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me cause más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Es que creo que ahora tú tienes el micrófono desconectado. Pues sí, justo, ¿cómo empezar a hablar de Sor Juana? Precisamente por esto. A ver, en el mundo barroco hay que situarnos para comprender a Sor Juana en qué mundo vive. Y ella vive en el mundo barroco, pero el barroco austero, por así decirlo, como me gusta llamarlo. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en la época virreinal, pensamos en estos vestidos rimbombantes y en estas pelucas enormes y en este momento casi churrigueresco. Todo eso no lo conoció Sor Juana, todo eso no lo vio jamás. Sor Juana vive dentro de lo que en ese entonces es la Casa de Austria, que es bastante austera, bastante católica, ultracatólica, casi. En España, estoy hablando de los reyes, y en ese momento la gente más opulenta, la gente de la aristocracia, lo que acostumbraba a hacer era vestir de negro, porque esa era la mayor forma de demostrar que tenía riqueza. Entonces,
si ustedes van a ver los cuadros y los retratos de los virreyes, van a ver que todo este periodo pues va a estar lleno del color negro. Por todos lados va a haber negro, todo va a ser en cierto sentido austero. Esas iglesias que nosotros conocemos como el barroco, que generalmente son churriguerescas, tampoco las va a ver del todo Sor Juana. Sor Juana le va a tocar otro tipo de barroco, otro momento. Las iglesias sí van a ser muy profusas, pero van a ser la mayoría construidas con vigas de madera, con mucho mural, con mucho retablo, con mucha pintura. Y lo que les gusta es la profundidad en las cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que todo se vuelve a muy grandes rasgos y pues muy detallado. Tiene muchos detallitos, por así decirlo, desde la comida. Pensemos en el mueble poblano que tiene tantos ingredientes, la pintura que tiene un montón de personajes en todas las pinturas que hay. Y en este caso, dentro de los versos, les encanta, adoran jugar con los versos. ¿A qué me refiero con esto? Pues hacían concursos de versos y me gustaría que Ana me diera aquí un pequeño tiempo para ir a buscar un libro que dejé en el otro cuarto, en donde está cómo se hacían los concursos de versos en esa época y por qué contrasta tanto con Sor Juana. ¿Por qué Sor Juana se vuelve un fenómeno en este mundo? Si en ese entonces había muchos intelectuales, toda la gente estaba volcada en la intelectualidad, acá en este lado del mundo no teníamos tantas guerras como había allá en Europa, y pues acá nos encantaban las frivolidades, entonces frivolidades a todo lo que da, carnavales, fiestas, etcétera, etcétera, grandes festines, y hacia allá habla este poema de Sor Juana. Entonces, ¿te parece si me das un minutito para ir rapidísimo por ese libro? Claro que sí. Mientras tanto, pues yo les voy a compartir un poema que por si se me llega a olvidar, tengo aquí el libro, pero que se los quiero compartir de memoria, porque creo que siempre en un determinado momento, cuando nos apasiona tanto un autor, no podemos dejar de aprendernos algo de ese o esa autora para llevarlo siempre con nosotros. Y bueno, este soneto es de los más conocidos, pero fue de los que me gustó mucho y espero ustedes también lo amen. Y empieza así. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Ahora sí, te cedo nuevamente la palabra. Ay, muchas gracias. Pues justo, estaba hablando acerca de los versos barrocos. En ese momento se acostumbra a hacer muchos concursos de versos y les voy a leer algunos que son de esa época, pero en este caso no son de Sor Juana. Todos estos son versos que se meten a esos concursos y que ejemplifican maravillosamente cómo es ese mundo barroco. Les encanta jugar con las cosas y mientras más profusas, más complejas, más complicadas sean, se consideraban en ese tiempo que eran mejores. Entonces, este ejemplo es muy bonito. Es un juego que se llama Eco y ahorita me van a entender por qué. Si al alto Apolo la sagrada agrada, piedad troyana a que de vida, tanta asegure que eximida nida, del veloz tiempo en la jornada nada. Jugar con las palabras de tal manera que la última partecita vuelva a ser parte del verso. Y había quienes lo hacían más complicado, como esta también me encanta. Mira cuán desconocida queda entre humanas memorias
la aclamación de tus glorias, pues se olvida vida ida. Se olvida vida ida. Hay otro que dice, invariable, variable, hable. Esos son los versos juguetones que se hacen en ese momento. Uno más, este también es muy simpático. El inglés con sus frascos frescos, ebrio con su baba beba, y haga de la gula gala, que con él se trata treta. Entonces, todos estos, que uno de ellos es, por cierto, de 1683, entonces, o sea, es la plena época de Sor Juana. Todos estos son juegos que se hacen precisamente con los versos, y es una manera de usar las palabras de un modo muy profuso. ¿Por qué Sor Juana se volvió un fenómeno o por qué encantó tanto y por qué todo el mundo se volcó en ella para los versos? Porque también es juguetona, también hace sus juegos, también hace esas escondites dentro de las palabras, pero te cuenta algo. Y no cualquier cosa, algo íntimo. Algo ya sea sobre ella, sobre la persona que se lo encarga, sobre la persona de quien va a hablar, y eso no lo podía hacer nadie. O sea, el que les acabo de leer, por ejemplo, hablaba de un inglés que estaba ebrio, o sea, sí, más para jugar con las palabras. Sor Juana no, Sor Juana te está hablando que no quiere consumir las vanidades de la vida, sino la vida en vanidad, al revés. Entonces, eso valió más en este mundo de gente intelectual, y pues así es como se logra hacer de tanta fama y logra llegar al gusto de los grandes aristócratas, que en este caso son primero los marqueses de Mancera y luego el arzobispo virrey Payo Enríquez de Rivera y luego los virreyes marqueses de la Laguna. Y eso también se puede apreciar en su auto sacramental del Divino Narciso, porque también no solo retoma pues los amores o la vida o la muerte, esos tópicos, motivos literarios, sino también absorbe todo lo mitológico, y la característica de ella es que le da otro sentido distinto, le da la vuelta, por así decirlo, para retomar otros ámbitos más religiosos. En este aspecto, pues el del Divino Narciso, donde estamos con la representación de este Cristo en la figura de Narciso y de Eco como pues el ángel caído, ¿no? Entonces también en eso hace ese juego con estos personajes. Precisamente, y uno muy simpático que hiciste que me acordara, este arco triunfal de Neptuno. Recordemos, en ese momento, Sor Juana, pues bueno, ya, si no me equivoco, ya se le murió la marquesa de Mancera, ya se fueron además, una historia bastante simpática, por cierto, la muerte de la marquesa. Ya el arzobispo virrey Payo también ya se fue, entonces Sor Juana ya se queda sin mecenas, y los virreyes que siguen son los marqueses de la Laguna, que apenas van llegando a la Ciudad de México. En ese entonces, recordemos, se hacían grandes fiestas, desfiles en cada ciudad para recibir a los virreyes. Entonces ella se tiene que ganar el favor de los virreyes. ¿Y cómo le hace? Haciendo un arco triunfal en donde juega con el nombre de los marqueses de la Laguna y los compara con el dios Neptuno. Y pues obviamente uno que es virrey acá y ve, me está diciendo Neptuno, que les encanta en ese entonces, por cierto, les encanta todo lo que tiene que ver con la Grecia antigua, y con los antiguos mitos, pues se siente soñado el hombre y la marquesa también, que es lo que dicen, de las cosas que se cuentan sobre ella. Hay ciertas como leyendas, historias, cositas, rumores, chismes que se cuentan en torno a la figura de Sor Juana. Y quizá una de las principales, de las que hace eco, y yo creo que
eternamente es si Sor Juana tuvo experiencias amorosas. ¿Cómo? Siendo una monja, ¿qué pasó? ¿Qué hay ahí? Como hemos dicho, bueno, Sor Juana nos habla de cosas íntimas dentro de sus poemas. El gran problema es que no todos sus poemas los podemos tomar como que en serio está hablando de ella. No sabemos cuáles sí y cuáles no, porque hay varios que fueron a petición, llegaban y se los pedían adentro del convento, etcétera, etcétera. Entonces, la lectura de estos poemas, si bien sí nos habla de un manejo intelectual muy profundo y sí nos revela cierta intimidad, tampoco hay que tomarlos del todo como que en serio nos está hablando ella completamente de su vida, porque no lo sabemos. Ese es el gran problema, no sabemos si sí o si no. Y ahí es donde entra el segundo poema que elegí, que es Detente Sombra. Lo comparto para luego cederte la palabra. Y te confieso que lo elegí porque suena muy bonito al ritmo de Quebradita. En algún momento, sí, aunque no me lo creas, en algún momento lo grabó, si no me equivoco, Tania Libertad, como una quebradita. Entonces es muy bonita cómo suena. Y pues bueno, lo leeré de la manera más solemne posible. Aunque resuena. Ajá. También porque es importante mencionar que muchos de los poemas han sido musicalizados en la actualidad por distintos artistas y le dan pues su propio estilo. Pero ahorita lo vamos a escuchar de manera solemne. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puede satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Hay varias interpretaciones sobre este tipo de poemas de Sor Juana y la situación de que si tuvo experiencia en el amor o no. Se cree que sí, pero no en el amor romántico, romanticista, siglo XIX, me desvivo por ti, te quiero, te amo mucho, noviazgos, etcétera, etcétera. Sor Juana no conoció ese mundo romanticista. Sor Juana, recordemos, está en el barroco, está en el mundo en el que las mujeres se casan, no solo las mujeres, todas las personas se casan en ese momento para hacer más fuerte a la familia, la línea familiar, cosas de sangre, cosas de honor, para que un territorio se vuelva parte del otro, para negocios. O sea, todas esas cosas románticas no van a existir en ese momento. Entonces, lo que sí existe es un amor cortés, que viene de la época medieval, que se fortalece todavía en el renacentismo y que nos va a tocar aquí a todo lo que da en esa época barroca, que es precisamente un trovador, el Dom, que habla a la mujer, en este caso la Midons, y este amor cortés pues nos está hablando de una especie, ¿cómo decirlo? No me gusta describirlo como amor bonito, sino amor cordial. O sea, sí se siente como cierto aprecio, cierta admiración por las personas. Y precisamente en torno a eso, pues surgen leyendas que si tuvo relaciones con la marquesa, que si sentía cierto amor romántico por algunas de las marquesas, de las virreinas, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. No podemos saberlo concretamente. Podríamos pensar que sí, podríamos imaginar ciertas cosas, pero tanto así como afirmarlo, pues quizá no, porque quizá era un amor cortés, un amor de admiración, un amor de sentir
cierta pasión por compartir algo intelectual con alguien más allá de algo meramente carnal. Y eso es todavía más complejo y es profundamente barroco. Muy cierto lo que dices. De hecho, eso se ve también en el soneto de Rosa Divina, que en Gentil Cultura, em, y que les quiero leer ahorita, porque, ¿por qué? Porque me gusta y porque es un poema con el que yo conocí a Sor Juana. Yo tomé un libro, lo hojé y apareció ese poema y fue el primerito que me cautivó y que dije, qué belleza, qué manera de usar el lenguaje para expresar no solo lo que vemos de lo que representa la existencia humana, sino también no necesariamente tiene que vivirlo la persona, y eso lo puede entender cualquier escritor o poeta, para poder escribir de ello. Y eso es lo que yo creo que pasaba con Sor Juana. No era necesario que ella lo experimentara en carne propia para poder ver lo que cada ser humano llevaba en su interior y podía inquietarle o apasionarle. Entonces voy a la lectura. Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia el riesgo de morir desdeñas, y luego desmayada y encogida, de tu caduco cerdas mustias señas, con que conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Entonces todo esto que abarca la vida y la muerte y la sabiduría que deja a los que se quedan, ¿no? Que se puede entender de distintas maneras, pero bueno, esa es una posible interpretación. Te cedo nuevamente la palabra para que vayamos cerrando este pre-festejo de homenaje a Sor Juana. Precisamente ligando justo mi tercera lección al que tú acabas de leer, este se llama Miró Celia una rosa y es bastante peculiar porque es único en su tipo por la temática, por así decirlo. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que será bueno. No, yo creo que primero lo explico porque si no, no lo vamos a degustar. En el tiempo barroco, recordemos, el mundo está enfocado y volcado en la que es la religión católica y en este momento en el que todo implica un castigo, por así decirlo. Hay que sufrir tanto como Cristo para llegar a tener su santidad. Eso implica también que muchas de las cosas que hay en este momento, o sea, pensando en ese momento, muchas de las cosas pues son fugaces, es decir, ¿de qué nos sirve volcarnos en las apuestas y volcarnos en las joyas y volcarnos en todo este tipo de cosas y de todos modos vamos a llegar a la muerte y nos van a juzgar, etcétera, etcétera? A este momento se le llama, o este tipo de pensamiento y de poemas son los vanitatum. Es filosofar sobre la brevedad de la vida. La vida es tan corta que, pues, ni modo, o sea, no seas tan vanidoso. Entonces, en este caso, ¿y por qué este poema es tan peculiar? Porque choca con ese pensamiento. Este poema entra de los que se conocen como Carpe Diem. Carpe Diem es todo lo contrario, es, a ver, bueno, sí, digamos que la vida es breve o lo que sea, hay que aprovechar este momento preciso sin pensar en el futuro, que es básicamente lo que nosotros conocemos hoy como posmodernidad, que es
vivir en el momento, vivir el ahora. El mañana no importa, si mañana me muero, que mi yo del futuro se preocupe, y muchos etcétera. YOLO, yeah. Bueno, Sor Juana nos hace un bonito poema, Carpe Diem, YOLO, único. No se conoce que haya hecho otro en su tipo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues bueno, vamos a escucharlo. Miró Celia una rosa que en el prado ostentaba feliz la pompa vana, y con afeites de carmín y grana bañaba alegre el rostro delicado. Y dijo, goza sin temor de lado, el curso breve de tu edad lozana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hoy hubieses hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza. Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Muy buena elección. Te dejo nuevamente con el micrófono. Pues justo eso, Celia, no sabemos quién es Celia, pero Celia llega a mirar una rosa y se pone a platicar con ella y le empieza a decir, qué bonito que te mueres cuando ya eres muy hermosa, o sea, del mañana no nos importe, la cosa es vivir en el ahora. Pero el mañana sí le importaba, y sí le importaba mucho a Sor Juana. Y ahí se refiere precisamente como la tercer gran leyenda que hay en torno a Sor Juana. Y digo tercer porque es la tercera de la que voy a hablar, pero en realidad yo creo que es la primera. Lo que se pone en primer lugar para hablar de Sor Juana es si fue presionada por la iglesia para acallarla, para decirle que no escribiera más. ¿Por qué es leyenda? Porque esta historia que se empieza a hacer acerca de esta Sor Juana sometida en este mundo ultracatólico, etcétera, etcétera, es una versión que nos empiezan a contar alrededor del siglo XX, ya cuando México tuvo un montón de choques con la Iglesia Católica y ya, o sea, este problema que de pronto nos parece muy actual entre conservadores y liberales, es desde el margen desde donde se interpreta su vida. Y ese es un gran problema, porque muchos intelectuales, incluyendo a Octavio Paz, que es quien hace el mayor trabajo, el trabajo más pesado y que muchos utilizan como libro canon para intentar interpretar a Sor Juana, lo ven desde esa perspectiva y se olvidan que era otro mundo, era otra forma de pensar, eran otras palabras las que te están diciendo, te están hablando con metáforas, con otro tipo de lengua, con otras formas. ¿Por qué se dice mucho que Sor Juana fue presionada para callarse? Porque muchos de los reproches que se le hacen y que están por escritos, o los que se consideran reproches, son los que dicen que no se dedique a los temas mundanos. Y muchos lo interpretan temas mundanos como no deberías de estar escribiendo, ponte a rezar. Cuando no es así, no significaba eso en ese momento. Lo que muchos le estaban diciendo a Sor Juana, sobre todo el confesor Antonio Núñez de Miranda y otros personajes que van a aparecer después, es que, a ver, sí, que se dedique a hacer obras y las hace muy bien. Se dedica a hacer poemas y le quedan muy bonitos. Se dedica a hacer todo tipo de loas, de villancicos, de cantos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué una mujer que es tan inteligente no se dedica mejor a adentrarse a los temas intelectuales más profundos como la teología? Y Sor Juana nos cuenta por qué. Porque le piensa, no sabe si lo que ella piensa en torno a la religión en serio va a ser aceptado o no. Y la verdad es que solita no se avienta. Ella es la que dice, no quiero hablar de la religión,
Y lo dice, no quiero problemas con el Santo Oficio. Antes de intentarlo ya nos está diciendo que mejor no. Entonces, cuando le dicen que no escriba de temas mundanos es porque le dicen, dedícate a algo más pesado, más cañón, más fuerte. Y pues, la verdad no sabemos qué hubiera sido del pensamiento, de la religión, de todo el mundo si ella se hubiera adentrado a eso. No lo hace por miedo, no lo hace por temor y no lo hace porque finalmente le alcanza la muerte en 1695. Ya no O le da por tiempo. prudencia, también puede ser. Pues tenía de todo, o sea, tenía toda la intelectualidad para Sí, hacerlo. pues precisamente de ahí viene la prudencia, de la sabiduría. Híjole, quién sabe. Bueno, es que como uno es contestatario en este tiempo, y la verdad, quién sabe también cómo le hubiera ido. Pues Pero pues eso, o sea, como las cosas de las que estuvimos hablando, de que si tuvo experiencia amorosa o no, la verdad es que no es posible saberlo, no sabemos qué hubiera pasado, la verdad. ahora sí que solo hay un solo destino. Y Y como bien dice en su poema, pues sin temor del hado, del fuerte, ¿no? hado. Vamos entonces a ir cerrando, Yair. Voy a compartir un poema más y al final, por favor, compártenos tus redes sociales para que conozcan también de tu trabajo y de todo lo que estás realizando y has realizado varios años atrás y hasta la fecha, desde tu propia página y con tu propio estilo y visión. Bueno, voy a la lectura. Tan grande ha hallado mi delito ha sido, que por castigo de él o por tormento, no basta el que adelanta el pensamiento, sino el que le previenes al oído. Tan severo en mi contra has procedido, que me persuado de tu duro intento, a que solo me diste entendimiento, porque fuese mi daño más crecido. Dísteme aplausos para más baldones, subir me hiciste para penas tales, y aún pienso que me dieron tus traiciones, penas a mi desdicha desiguales, porque viéndome rica de tus dones, nadie tuviese lástima a mis males. Y bueno, ahora sí tus redes sociales y con esto nos despedimos en este primer día de homenaje virtual a Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como el Fénix de América. pues gracias por invitarme, Ana. Gracias a todos los que estuvieron hoy por escucharnos, por escuchar esta aguardientosa voz manchando estos bellos poemas de Sor Juana. eh, Les comparto mis redes, en este caso en Facebook pueden buscar Tours Papiro, ahí pues ahorita últimamente no han aparecido recorridos porque estoy haciendo los personalizados, que el recorrido privado, por si les interesa. Entonces, si les llama la atención, ahí luego publico cuáles son los recorridos que hago. Son visitas guiadas, principalmente en la Ciudad de México, para conocer la historia, secretos, curiosidades, rumores, mucho chisme de la Ciudad de México, precisamente. Mucho chisme, como nos cuesta mucho trabajo ver a personajes lejos del pedestal. Y uno de ellos es precisamente Sor Juana. Nos cuesta trabajo verla autoflagelándose como hacían las monjas en ese momento. Nos cuesta trabajo verla con servidumbre, con sirvientas. Nos cuesta trabajo verla enfermándose en el primer convento en el que estuvo. O nos cuesta trabajo imaginárnosla como una dama de la corte de los virreyes y todas las cosas que ocurren alrededor de ella, todo este mundo barroco, este momento en el que defiende a un ahorcado, que ahorcan justo cuando hay un eclipse, ahorita que me acordaba del eclipse. Hay mucho que decir en torno a la pintoresca vida de Sor Juana. Y qué mejor que leerla y que comprender el mundo que la rodea. No se olviden de seguir Tours Papiro para conocer más de todos estos personajes desde otras visiones que a veces no son
tan fáciles de acceder a ellas y que Yair ya con todo su bagaje cultural, pues nos lo hace accesible a todo público, no importa si son conocedores o no conocedores, él lo hace de manera tan dinámica que uno va disfrutando de esos recorridos mientras va escuchando esas historias que nos cuentan los propios edificios, los monumentos y demás espacios. Pues muchísimas gracias, Yair, por habernos acompañado hoy aquí en Letras a Contraluz. Esperemos haya sido de su agrado y seguimos con más de este homenaje virtual mañana y pasado, que es el día que oficialmente tenemos como el correcto, aunque a lo mejor no lo sea. Bueno, pues hasta la próxima. Virtual a Sor Juana en este prefestejo a el día oficial que es su aniversario, que es mañana. Pero como amamos a Sor Juana, no podíamos dejar de estar escuchando a través de distintas voces sus poemas, esos versos que nos van capturando, cautivando en cada uno eh, en cada una de nuestras lecturas y relecturas, porque jamás nos cansamos de leer sus liras, sus romances, sus redondillas, sus sonetos de la inigualable décima musa, nuestra querida Fénix de América. Vamos a esperar unos minutitos a que se una nuestro invitado del día de hoy y que nos comparta esos poemas que le marcaron profundamente y que esperamos también a ustedes les... me está indicando... Ah, ya te puse. Ok. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Ana Berta, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de hoy tenerte aquí como un invitado de lujo y tener ese honor de nuevamente que nos acompañes en Letras a Contraluz y más para celebrar a nuestra amada Sor Juana Inés de la Cruz, a la que siempre tenemos muy presente en Letras a Contraluz y todos los que formamos parte de la Universidad del Claustro de Sor Juana, orgullosamente de allí. Y bueno, también los que están allí trabajando y todos los que han tenido la oportunidad de visitar ese recinto hermoso, pues siento que nos sentimos convocados a hablar de ella una y otra vez sin cansancio alguno. Em, por favor, compártenos lo que hoy tenías preparado para nosotros. Me comentó la doctora Lourdes Aguilar que tuvo un pequeño inconveniente y no le va a ser posible acompañarnos esta vez, pero Sí, que tú nos ibas a poder compartir sus poemas que ella ya había seleccionado previamente. sí, exactamente, sí. De acuerdo. Eh, Pues te cedo la palabra. Perfecto, pues muchas gracias también a quien nos ven. Bueno, me gustaría comenzar con leer un fragmento del Primero Sueño, que es pues el poema de Sor Juana que más me gusta, el que más me ha marcado, especialmente el inicio, ¿no? Con toda esta parte nocturna de la llegada de la noche, etcétera. Me parece que es bueno, desde mi punto de vista es el mejor poema de Sor Juana y bueno, voy a comenzar a leerlo y dice así: eh, piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba, de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas. Si bien sus luces bellas, exentas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba, la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes, que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba, del orbe de la diosa, que 3 veces hermosa, con 3 hermosos rostros ser ostenta, quedando solo dueño del aire que empañaba, con el aliento denso que exhalaba. Y en la quietud, y en la quietud contenta de imperio silencioso, sumisas solo voces consentía de las nocturnas aves, tan oscuras, tan graves, que aún el silencio no se interrumpía.
Con tardo vuelo y canto, del oído mal y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios, o de las claraboyas eminentes, los huecos más propicios, que capaz a su intento le abren brecha, y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, que extingue si no infama el licor claro, la materia crasa, consumiendo que el árbol de Minerva de su fruto, de prensas agravado, con gozoso sudor y rindió forzado. Y aquellas que su casa, campo vieron volver, sus telas hierbas, a la deidad de Baco inobedientes, ya no historias contando diferentes, en forma así afrentosa transformadas, segunda forma niebla, ser vistas aún temiendo en la tiniebla, aves sin pluma aladas. Aquellas tres tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas, alas tan mal dispuestas, perdón, que escarnio son aún de las más funestas. Estos, con el parlero, ministro de Plutón un tiempo, ahora supersticioso indicio al agorero, solos la no canora, componían capilla pavorosa, máximas negras, longas entonando, y pausas más que voces esperando, a la torpe mensura perezosa, de mayor proporción tal vez que el viento, con flemático echaba movimiento, de tan tardo compás tan detenido, que en medio se quedó tal vez dormido. Este pues triste son intercadente, de la asombrosa turba temerosa, menos a la atención solicitaba que al sueño persuadía. Antes sí lentamente, su obtusa consonancia espaciosa al sosiego inducía y al reposo los miembros convidaba. El silencio intimando a los vivientes, uno y otro sellando labio oscuro, con indicante dedo, Harpócrates, la noche silencioso, a cuyo aunque no duro, si bien imperioso percepto, todos fueron obedientes. El viento sosegado, el can dormido, este yace, aquel quedo, los átomos no mueve, con el susurro hacer temiendo leve, aunque poco, sacrílego ruido, violador del silencio sosegado. Y bueno, ese es sobre todo el fragmento inicial que me gustaría compartirles, que quería compartirles del sueño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Por qué precisamente el sueño resulta importante para ti? ¿En qué momento de tu vida lo leíste por primera vez? ¿Y qué fue lo que te hizo que te introdujeras en todo ese mundo de Sor Juana que nos está planteando precisamente en el sueño, en este primero sueño donde vamos viendo cómo el ser va cayendo en los brazos de Morfeo y finalmente allí vive como una especie de viaje astral, Sí. por así decirlo. ¿Por qué te gustó a ti? ¿En qué momento, en qué etapa de tu vida lo leíste? Pues bueno, la primera vez que lo leí, yo creo que fue en la carrera, ¿no? Cuando estudié letras. Pero quizás aquella primera vez me costó un poco de trabajo entenderlo, ¿no? Es un lenguaje pues barroco y además del siglo XVII, con conceptos filosóficos complejos. Pero cuando ya lo comprendí muy bien y lo disfruté mucho fue en un curso que tomé con la doctora Marta Lilia Tenorio, que de hecho ella tiene esta antología que estoy leyendo, que se llama Ecos de mi pluma. Es una antología muy buena, porque además los poemas vienen anotados, ¿no? Entonces las cosas que quizás no entendemos hoy en día, pues aquí las notas solucionan mucho. Y y bueno, y en su curso leíamos el sueño, digamos, de manera pausada, ¿no? Íbamos verso por verso prácticamente, y ella nos iba explicando todo, ¿no? Entonces, sobre todo entendí todo el trasfondo filosófico que tiene, ¿no? Especialmente, pues, bueno, hay muchos autores que está retomando Sor Juana, pero
especialmente Aristóteles, ¿no? Es una concepción aristotélica de, pues como dijiste, del ser, ¿no? Y de lo que le sucede al ser mientras está dormido. Y bueno, entonces la verdad es que ahí aprendí mucho y lo disfruté mucho. Además, en ese entonces yo a quien conocía más era a Góngora y descubrí en Sor Juana pues a la gran, digamos, la gran continuadora de ese estilo, ¿no? De hecho, ahorita que leí hay un verso, ¿no? Que habla de las nocturnas aves. Ese verso es una cita que hace Sor Juana de la fábula del Polifemo y Galatea, de Góngora, ¿no? Donde Góngora dice, oscura turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. Y luego ya Góngora pues se dedica a hablar de otras cosas en ese poema, no es tan nocturno, pero es muy interesante, ¿no? Como en la Nueva España, Sor Juana está leyendo muy bien a Góngora y recrea pues su lengua poética y también sus imágenes, ¿no? Obviamente ella por sí misma es toda una gran poeta, pero bueno, en aquel entonces que yo estudiaba Góngora, descubrí en Sor Juana como su gran continuadora de ese estilo. Esa sería un poco la historia. Esa intertextualidad que puede existir no solo dentro de este poema en específico, sino que también durante todos sus sonetos, sus liras, sus silvas, está muy presente la inserción de mitos o de otros autores dentro de su obra para también darle mayor riqueza. Entonces, eso es lo que también a veces puede complicar o asustar un poco al lector porque dice, tengo que tener un bagaje más amplio, pero también nos invita a ir investigando, a ir conociéndola desde otros puntos, desde otros vértices. En este caso, ¿qué notas nos podrías compartir de esta lectura que has hecho y que nos comentas que viene con anotaciones para una mejor comprensión para quienes apenas están conociendo a Sor Juana o quienes se están acercando por primera vez a el sueño? Sí, claro. A ver, déjame nada más volver a la página. Ajá. Bueno, lo primero creo que habría que considerar es que la propia Sor Juana dejó testimonio, ¿no? De que de todas sus obras poéticas esta era la que ella le daba más importancia, ¿no? Tiene por ahí, ¿no? Esa anécdota que dice prácticamente que ninguno de sus poemas le da tanta importancia como ese texto, literalmente ella dice ese papelillo, ¿no? Que llaman el sueño. El papelillo que llaman el sueño, sí. Eh, Aquí justo dice la nota de Marta Lilia que dice, en la respuesta a Sor Filotea, dice Sor Juana que ella solo ha escrito por gusto un papelillo que llaman el sueño. Así lo llamarán quienes conocen el poema, pero ella lo intituló Primero Sueño, eso dice Marta Lilia, Primero Sueño, para marcar su relación con la primera soledad de Góngora. Entonces también ahí desde el título está marcándose, ¿no? El vínculo con su maestro, con Góngora, quien pues ella nunca conoció, ¿no? En persona, vivía al otro lado del mar, pero además pues ella vivió pues en décadas posteriores. Eh, pero pues sí, si alguien imitó y reinventó fue sobre todo el estilo gongorino, ¿no? Que fue el estilo o de los estilos que más se impusieron en la época barroca, ¿no? Que se caracteriza mucho pues por, digamos, hacer conceptos, ¿no? Que es estas cosas que quizás no dices con palabras precisas o claras lo que dirías de manera normal, sino que haces una especie de, digamos, de giro en torno al concepto que estás refiriendo, ¿no? Eh, y llegas a él desde muchas otras aristas, ¿no? Entonces, pues es un estilo culto, ¿no? Un estilo para los intelectuales de aquella época,
pero sobre todo que representaba un reto intelectual, ¿no? Y creo que así Sor Juana entendía en buena parte mucho de su poesía, ¿no? Sor Juana es una poeta muy, en un buen sentido, es muy racional, ¿no? Muy racional de que eh, los significados están ahí, están muy bien pensados, quizás en un primer momento no son tan claros, pero justo exigen ese reto intelectual, ¿no? A veces Sor Juana me recuerda justo como ciertos retos como matemáticos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, de lo que leí al inicio, tan famoso, ¿no? El piramidal funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba. El inicio nos cuenta Marta Lilia, ¿no? Que es un eclipse, ¿no? Lo que está sucediendo en primer momento. Dice, la sombra que la tierra proyecta cuando el sol se oculta está dirigida hacia arriba y tiene forma de cono. Es un eclipse, pues, triangular, digamos. Y dice que hay un antecedente, ¿no? En la propia Nueva España. Dice, hay un ilustre antecedente, el soneto a la muerte de Isabel de Borbón, del poeta novohispano Juan Ortiz de Torres, ya había hablado de lo piramidal de un eclipse, ¿no? Cita aquí Marta Lilia, mostrando en su garganta testimonio que fue del sol piramidal columna. Entonces, eso es interesante porque era una forma de referirse, ¿no? A cierta proyección de las sombras. Habla aquí que dice que este poeta está hablando en realidad esto es un poema dedicado en realidad a Cleopatra, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poema que al final habla de otra cosa, pero hay una misma imagen de la proyección de las sombras, ¿no? Entonces, que quizás sí era como una forma en la época de decirlo de esa manera. Y bueno, y luego este estilo, ¿no? O sea, dice, piramidal funesta de la tierra, nacida sombra. Quizás si lo dijéramos como en nuestro español actual, ¿no? Si esto lo dijéramos de manera como normal, entre comillas, sería una sombra nacida de la tierra, piramidal y funesta, se encaminaba al cielo, ¿no? O sea, esos serían los dos primeros versos. Eso sería la forma normal de decirlos, pero esta forma distinta es una figura retórica, ¿verdad? Que se llama hipérbaton, que precisamente es la alteración de la sintaxis, ¿no? De su orden tradicional. Justo yo recuerdo que alguna vez en una clase Marta Lilia nos explicó que el hiperbatón no es gratuito, ¿no? O sea, que no lo hacían así nada más por complicar las cosas, sino que era descolocar la sintaxis de esa manera ayudaba a resaltar ciertas palabras que de otra forma quizás no estarían resaltadas, como por ejemplo piramidal, ¿no? O sea, quizás si dijéramos una sombra nacida de la tierra, piramidal y funesta, ¿no? Pues ahí quizás el adjetivo se pierde. Pero al poner el adjetivo al inicio, pues es un sentido distinto, ¿no? Entonces, por eso es que este estilo poético barroco, ¿no? Que Sor Juana lo toma de Góngora, hace estas cosas, ¿no? Esa es una parte como de la forma, ¿no? Pero luego tenemos también cosas, digamos, interesantes del contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, leí también una parte donde habla de un personaje, pues que hoy en día no sabemos quién es, ¿verdad? Que dice la avergonzada Nictimene. Y justo hay una nota al pie donde Marta Lilia explica que Nictimene, en la mitología grecolatina, es la lechuza. Y nos cuenta una historia, nos cuenta la historia mitológica de la lechuza. Dice, fue una muchacha que profanó el lecho de su padre y como castigo fue transformada en lechuza. Su canto es mal admitido por los oídos porque es desagradable
y peor admitido por el ánimo porque es de mal agüero. Dice, hasta el verso 36, Sor Juana hace eco de una consigna popular que creía que durante las noches las lechuzas entraban a los templos por las claraboyas y se bebían el aceite de las lámparas. Por eso la lechuza es sacrílega. Entonces, todo eso es un significado pues bien complejo que hoy en día habríamos perdido de no ser por este tipo de notas, de este tipo de ediciones, ¿no? Entonces, no solo basta con saber que Nictimene es una lechuza, ¿verdad? Sino que además tiene una historia ligada con el sacrilegio y entrarse a beber el aceite de las lámparas de los templos. Y bueno, por supuesto, la noche sabemos que está típicamente ligada a este tipo de animales, ¿no? Como las lechuzas. Luego más abajo habla, por ejemplo, del árbol de Minerva, ¿verdad? Que bueno, es la diosa de la sabiduría, ¿no? Entonces, quizás ese es un poco más, quizás llega a nuestros días de forma más fácil, pero por ejemplo, estoy leyendo aquí que dice, el árbol de Minerva, de su fruto, de prensas agravado, con gojoso sudor y rindió forzado. Entonces tenemos que saber, aquí dice, el árbol de Minerva era el olivo, ¿verdad? Y entonces se refiere en el siguiente verso a los animales que se comen este tipo de frutos, ¿no? Dice, de aquí al verso 52, Sor Juana se refiere a los murciélagos, ¿no? Entonces, es otra cosa muy interesante. Tampoco sabríamos que está hablando de murciélagos. Dice, las tres hijas de Minias, es otro mito griego, eran tres muchachas muy hacendosas que decidieron desdeñar las fiestas de Baco y quedarse en su casa bordando, tejiendo y contando historias. Baco las castigó y las transformó en murciélagos, que son estas aves sin pluma aladas de las que habla Sor Juana, ¿verdad? Entonces, como Sor Juana les dice aves sin pluma aladas, pues parece casi una adivinanza, ¿no? ¿Cuáles son las aves que, o sea, el animal que vuela, pero que no tiene plumas? Y pues resulta que es el murciélago, ¿no? Pero es toda una historia mitológica que, que hoy en día pues ya no tenemos en mente. Y es que, bueno, otra cosa que recuerdo mucho que Marta Lilia nos explicaba, ¿no? Con estos mitos, nos decía, bueno, es que aunque esos mitos hoy en día son como de una tradición culta o erudita, ¿no? O sea, es como tienes que ser un especialista para sabértelos todos, nos decía, en aquella época, pues muchísimas más gente se lo sabía, ¿no? Porque habían pasado mediante la tradición oral y además conformaban un imaginario. Ella alguna vez lo comparó con el imaginario que podemos tener nosotros de la cultura pop, ¿no? O sea, la cultura pop nos forma un imaginario, ¿no? En el cual, no sé, por poner un ejemplo, sabemos que si alguien nos dice, nos hace si nos dice algo, no sé, del lado oscuro, ¿no? Es como, fulanito ya se pasó al lado oscuro. Bueno, sabemos que el referente ahí es Star Wars, ¿no? La película, etcétera. Entonces, lo que nos decía Marta Lilia era que guardando las distancias, ¿no? Es un poco era el mismo fenómeno, o sea, mucha gente, bueno, sobre todo la gente letrada, ¿no? Estos mitos pues se los sabían desde niños, ¿no? Entonces, en realidad, cuando aparecían ciertos nombres o ciertas descripciones, las personas inmediatamente decían, ah, claro, es el mito de Ovidio en tal parte, o, ah, claro, esto Virgilio lo dice en esta otra parte, ¿no? Entonces, pues eso es otra cosa que hoy en día ya no es nuestra cultura, entonces por eso es muy importante pues las ediciones anotadas, ¿no? Que esta edición de Marta Lilia, que a mí me parece muy buena, tiene como base la edición clásica de Antonio Alatorre, ¿no? Que está en el Fondo de Cultura, y a su vez la de Alatorre toma la de Méndez Plancarte. Entonces, pues hay toda una tradición de especialistas, ¿no? Que se han dedicado a Sor Juana en nuestro país y que la verdad lo han hecho muy bien y nos permiten
tener una lectura actualizada. Es algo muy importante para entenderla bien. Repítenos el título del libro que tienes en Claro. tus manos para quienes quieran adquirirlo. Todavía está disponible en librerías. ¿Estará en Amazon o solo físico? Pues no he visto en Amazon, pero se lo siguen vendiendo en librerías. O sea, es un libro muy accesible en términos editoriales porque es de Penguin, ¿no? Y está en la colección Clásicos de Penguin y se llama Ecos de mi pluma, antología en prosa y verso. Ese es el nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, es una selección muy buena la que hace Marta Lilia y va comentando, ¿no? los distintos poemas, y además la introducción también es muy buena porque nos explica un poco cómo leer este tipo de poemas, ¿no? No solo por la dificultad de los poemas, sino también para conocer un poco de la época, ¿no? O sea, porque la cultura novohispana tenía ciertas características muy peculiares, y además Sor Juana, pues como sabemos, no solo era de la cultura novohispana, sino que pues vivía enclaustrada, ¿no? Entonces a Sor Juana hay que sumarle eso, ¿no? O sea, el hecho de ser una monja y de que su mundo estuviera pues en buena medida eh, contextualizado, ¿no? Por las paredes del propio pues sí, del propio Convento, del ¿no? propio convento, exacto, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante acerca de la pasión que tenía Sor Juana por la erudición y por los libros, ¿verdad? Porque, pues, aunque ella no podía viajar o no podía salir cuando quisiera, ¿no? Finalmente los libros para ella eran en buena medida esa forma de conocer, ¿no? Pues sin ir más lejos, autores como Aristóteles o como Góngora, ¿no? Que quizás eh, viajando habría podido ir a hablar de ellos, o yendo a la universidad, pero pues ella en realidad pues ya tenía los libros ahí en el convento, que era el lugar por excelencia donde se guardaba el conocimiento, ¿no? Desde la Edad Media y hasta muy entrado el siglo XIX todavía va a ser el modelo de conocimiento, ¿no? El de guardar los libros, sobre todo en los espacios religiosos, ¿no? Y que Y tenía esa característica de ser autodidacta, exacto. que también es lo que hasta ahorita pues su figura nos enseña, que no nos quedemos con lo que nada más aprendemos en las escuelas, en las universidades, sino que vayamos nosotros más allá de eso y por nuestra propia cuenta en una búsqueda incansable del conocimiento. Sí, sí, exacto, porque bueno, ella podría haberse quedado simplemente con los conocimientos de teología, ¿no? Que son pues conocimientos fundamentales de la formación religiosa, pero pues todos estos conocimientos de filosofía, de poesía, que además en Sor Juana hay un aspecto que no compartieron otros poetas de su tiempo, ¿no? Es sobre todo poetas de su tiempo quizás sí están muy influidos por la filosofía, las artes, pero no tanto quizás por las ciencias, ¿verdad? Y ella sí tiene ya un espíritu, en ese sentido algunos han hablado de que es de las primeras personalidades en las que se anuncia la ilustración, ¿no? Que va a venir en el siglo siguiente. Porque bueno, por ejemplo en el sueño, cuando vamos avanzando en el poema, si bien sí se nos describen estas imágenes nocturnas y estas imágenes quizás más tipo visiones, ¿no? Como la del eclipse, etcétera, o sea, imágenes quizá más difusas o más típicamente poéticas, pero en realidad el proceso que ella nos describe en el sueño es muy anatómico, es casi médico, ¿no? Porque utiliza el conocimiento de su época, en el cual se decía que los sueños los producían unos gases, ¿no? Que subían desde el estómago hasta el cerebro. Y entonces esos gases proyectados en el cerebro eran las imágenes que veíamos en el sueño. Y ese es conocimiento pues científico de esa época, ¿no? No es conocimiento filosófico, sino era de la ciencia de aquella época que
que se basaba en la teoría de los humores y todo eso. Pero esas descripciones tan anatómicas que hace Sor Juana son la hacen muy característica, ¿verdad? Porque otros poetas muy importantes de su época no llegaban como a ese grado de erudición. Entonces, yo creo que sí fue una de las personalidades más leídas de su época, tanto en la Nueva España como ya de ambos lados del mar, ¿no? Del Atlántico. Y aparte que no se quedaba solo con lo que ya mencionabas, lo literario, lo filosófico, lo científico, sino también se iba a lo musical, a lo Sí, culinario, a lo matemático. Entonces era una persona muy completa en cuanto a todo lo que eran las áreas del saber. sí, Y la eso verdad es es que sí abarcaba todo, ¿no? O sea, y ahí pues después ver que el espíritu del Renacimiento todavía está vigente en ella, ¿no? Como una Leonardo da Vinci, algo así. Porque también pues tenemos todos estos testimonios, por ejemplo, gastronómicos, ¿no? Hay toda una línea de Sor Juana dedicada pues a la comida, a los postres del convento, al conocimiento también herbolario, eso hay bastante. También hay mucho de la sociedad de su época. Entonces, la verdad, ella nunca se restringió como a un género en particular, ¿verdad? Porque ni siquiera la poesía misma, ¿no? Porque también tenemos sus cartas, sus escritos, etcétera. Ajá. Entonces, sí, la verdad sí ella fue sumamente completa. de los poemas que la Sí, profesora, la doctora Lourdes Aguilar tenía preparados, ¿cuáles son? Y si les puedes dar lectura sí, claro. en estos minutos. Sí, pues mira, son algunos de los sonetos, yo diría que de los más famosos, ¿no? Que son sonetos que creo que todos alguna vez hemos escuchado, pero que nunca está de más como volver a ellos. Sí. Eh, Tengo aquí, por ejemplo, el muy famoso soneto, ¿no? Que empieza, esta tarde mi bien cuando te hablaba. Entonces lo voy a leer. Dice, esta tarde mi bien cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste. No te atormenten más celos tiranos, ni el vil recelo tu quietud contraste, con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Este es muy bonito. Sí, es precioso. Por la forma en la que está escrito y por la temática que aborda, que aún hoy en día eh, está vigente en cuanto a lo que un ser humano puede llegar a sentir o a vivir hacia alguien, ¿no? Entonces, perfecto para ser dedicado Sí, al ser amado. exacto. Sí, creo que sus poemas de amor están muy vigentes, ¿no? Y además me parecen bastante más quizás transparentes y accesibles, porque también, pues en los sonetos, por su propia forma, ¿no? Su propia forma corta, breve, justo ella tenía que ser muy concisa, ¿no? Entonces era ese reto. Todo poeta que se preciara como tal en aquella época tenía que pasar por el reto del soneto, ¿no? Era como el máximo reto porque pues es más difícil poner con menos palabras, ¿no? Una idea compleja. Y ella se la pasaba haciendo ideas complejas, pero justo el soneto tenía esa dificultad. Eh, También algo que a mí en particular me llama mucho la atención, ¿no? Es que, eh, pues, muchas veces en la voz poética que habla, ¿no? En estos poemas, aunque en algunas partes, digamos, puede ser un poco neutra, en otras sí nos da a pensar que sí es una voz poética identificada
como con un yo femenino, ¿no? Entonces eso también es interesante porque pues no era para nada lo común, ¿verdad? O sea, lo común pues era que el yo poético en la poesía de corte amorosa, pues que fuera asociado con lo masculino, ¿no? Entonces ahí ella, pues, pues precisamente por conocer tanto la tradición y usarla tan bien, ¿no? Se inserta de esa manera tan original, ¿no? Con algo que no era para nada común, ¿verdad? Que era, pues, la voz poética hasta cierto punto a través de la cual se podía traslucir que es mujer, ¿verdad? Finalmente su autora. Eso también creo que es muy importante mencionarlo. Si quieres, te escuchamos con otro de los... La doctora. Claro. Sí, vamos a leer otro. A ver, aquí tengo otro muy famoso, ¿verdad? Que comienza con este verso: detente sombra de mi bien esquivo. Y dice, detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho de tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. De cómo siempre la persona amada, aunque no sea correspondido el amor, siempre va a estar presente, ¿no? En nuestro pensamiento, y aunque no lo tengamos físicamente para abrazarlo, no podrá escapar de esa prisión que es el recuerdo, la Sí, evocación. sí, exacto, ella al final se termina por salir con la suya, ¿verdad? Porque aunque el amante sea esquivo, ¿no? Que por lo demás eso es un tópico literario, ¿verdad? Que viene desde Petrarca. En este tipo de poesía siempre la amada, porque como digo, solía ser voz masculina, ¿no? La que enunciaba, y la amada solía ser a la que se dirigía el poema y solía ser una amada esquiva. Pero aquí es bien interesante porque es el mismo fenómeno, pero al revés, la voz enuncia desde lo femenino, ¿no? Como nos revela el adjetivo del cuarto verso, dice, dulce ficción por quien penosa vivo, penosa, ¿no? O sea, está conjugado, está en femenino, ¿verdad? Y aquí el que es esquivo es el hombre, ¿verdad? Que esto justo no es nada común en el modelo petrarquista. El hombre no suele huir, la que huye es la mujer. Entonces, bueno, más allá de dominar perfectamente la forma del soneto, ¿no? Como hemos visto, y de tener unas imágenes muy interesantes como esta fantasía que labra el yo, ¿verdad? Llama también, creo, mucho la atención, ¿verdad? El hecho de que aquí hay una especie de giro de lo que es típicamente petrarquista, ¿verdad? ¿Quién es la voz activa y quién es la voz pasiva? Lo masculino y lo femenino, aquí es justo al revés, ¿verdad? Y eso, pues bueno, por lo que sabemos, ¿verdad? En su época la propia Sor Juana causó bastantes recelos en muchas personas. Sí. Sí, porque como decíamos, está revolucionando en muchos sentidos, y uno de ellos precisamente es ese cambio de voz, para una época en la que la mujer casi no tenía esa posibilidad de eh, ponerse como el protagonista, ¿no? De una historia Exacto. y desde ahí contarla, admitiendo su género, ¿no? Sino que a veces tenían que incluso publicar cambiándose el nombre a uno masculino. Sí, Y aquí Sor Juana conserva esa voz y ese nombre. Entonces eso también es de admirarse en ella. sí, exacto, exacto. Ella
ahí, por ejemplo, yo creo que ella pues se pudo beneficiar también mucho justo de la estructura conventual, ¿no? O sea, de toda una institución como las Jerónimas, ¿no? Finalmente, pues en buena medida eso la protegía, yo creo, también de ese mundo pues tan desigual, ¿no? Porque hoy en día creo que a veces se entiende mal, ¿no? El hecho de que ella estuviera enclaustrada en un convento, ¿no? O sea, eso no significaba que estuviera prisionera o que estuviera o que se le negara, se le negaran ciertos recursos. Al contrario, gracias a estar en el convento, pudo hacer cosas que otras mujeres de su época no habrían podido hacer, ¿verdad? Entonces, ahí hay algo también muy importante, creo, de reivindicarla, pues al fin y al cabo como una monja, ¿verdad? En ese sentido de libertad que podía tener dentro del claustro. Y sobre todo libertad intelectual, porque bueno, sí estaba regida bajo ciertas normas, no Sí, muy, menos estrictas que en otros conventos, pero igual estrictas a su manera. Y que considerando que en el matrimonio muchas veces ya no se podían dedicar tanto al estudio, pues era la mejor opción que ella pudo haber elegido para su época sí. en ese periodo barroco. No, y algo que a mí se me hace como muy digamos, importante de su historia biográfica, ¿verdad? Es que ella, a diferencia de otros autores de su época, ¿no? A quienes se reconoció ya hasta que se murieron o incluso siglos después, ella sí gozó en vida esa fama. De hecho, ella fue la primera persona en vida, ¿verdad? Que pudo ver publicadas sus obras completas. Eso era, o sea, eso es algo que hoy en día estamos acostumbrados, pues porque el mundo editorial ya es otra cosa, ¿verdad? Pero la imprenta, etcétera, todo es, hoy en día, pues, se produce muchísimo, pero en aquella época que era todo tan escaso y tan tardado, pues no era nada fácil tener las obras reunidas de un solo autor, ¿verdad? Ella lo consiguió siendo mujer y además desde un virreinato, ¿no? Que tampoco hay que olvidarnos que ella nunca está en la metrópoli, ¿verdad? Nunca está en España, lo hace desde la periferia en ese sentido. Entonces, pues, eso nos dice el éxito que logró, pues, enteramente, pues, por su propia genialidad, ¿no? O sea, para que alguien, mujer y en un virreinato fuera reconocida de esa manera es porque verdaderamente, pues ahora sí que nadie podía ponerle un pero a su genio, a su genialidad. Y creo que en buena medida por eso es que hasta el día de hoy sigue siendo una figura de culto, no solo sus letras, sino ella, ¿no? Como efigie. Ujú. Por ejemplo, Sí, pues está en los billetes, ¿no? O sea, ese recordatorio que tenemos en los billetes en México, creo que es un homenaje no solo a lo importante de sus letras, ¿no? Sino a esta persona que desde un virreinato pudo conseguir esa fama, ¿verdad? sí, aunque Sí, le bajaran la denominación de 200 a 100, pero sigue sí, ahí el exacto, reconocimiento. aunque le bajaran la denominación. Pero eso fue por otra razón, Sí, porque a todo muchos tiene otros un les porqué. bajaron y a otros les subieron. Sí, sí, exacto. Em, ¿Había otro poema más preparado? Sí, 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 quisiera leer este soneto que ambos lo teníamos escogido, ¿no? Porque este es mi soneto favorito, que es Ok. el que muy famoso empieza, este que ves, engaño colorido, ¿verdad? Ah, sí, Entonces es muy bonito, muy famoso y dice, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja pretendido, excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra,
es nada. Y ahí nos está sintetizando lo que es la existencia misma, ¿no? Sí, Entonces, y cómo a veces nos dejamos llevar por la proyección de una realidad que solo es una parte de la realidad con R sí, mayúscula, ¿no? De la realidad total. exacto. Sí, los barrocos en general estaban muy obsesionados con esa concepción escénica o teatral, ¿no? De la existencia, que luego también tenemos La vida es sueño de Calderón, ¿no? Con ese mismo tema, como dices, una cosa es la realidad con mayúscula, que es inalcanzable, ¿verdad? Y otra cosa es la realidad con minúscula de cada quien, que no deja de ser en ese sentido pues un engaño colorido. Y que si nos ponemos pues ya pues muy profundos, sí termina por ser cadáver, polvo, sombra, nada, ¿no? Que aquí hay una nota interesante, Marta Lilia, que me gustaría leer, ¿no? Justo hablando de esto de la intertextualidad, ¿verdad? Y dice, este último verso es una evocación homenaje del muy famoso verso final del soneto gongorino, mientras por competir con tu cabello. El de Góngora dice, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. El verso es tan célebre que hasta Borges, o sea, varios siglos después, Borges lo recreó, ¿no? Y dice, cita a Borges, Marta Lilia, Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías? Oh, Este, y otro luego poema. lo volvió a recrear Borges en otro poema, donde Sí. dice, y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Ahí está la Wow. misma enumeración, ¿no? Que al fin y al cabo es interesante que viene desde Góngora y cada poeta la va reinventando a su gusto. Exacto, sí, 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 estos conceptos que forman toda una imagen hasta llevarnos a, en esta síntesis, reducir toda la existencia en eso. Todos nacemos, pero siempre conservando en la mente la idea de que somos polvo y en polvo nos vamos a convertir y que somos incluso nada más una sombra pasando por este mundo, pero el cuerpo se queda en este plano, ¿no? Y si acaso, si existe el alma, que creemos en el alma, esta seguirá su Sí, viaje por otros lares sí. desconocidos para el ser humano. Exacto, que de hecho con ese mismo tema, ¿no? Aquí no lo dice la nota, pero este soneto creo que también dialoga muy bien, no solo con Góngora, sino también con Quevedo, ¿verdad? Con este soneto muy famoso de Quevedo, de polvo serán más polvo enamorado, que es justo la idea que estás diciendo, ¿no? De el cuerpo muere, pero el alma de cierta forma sobrevive, ¿no? Y, y es toda ese proceso, ¿no? De desintegración, pero siempre va a haber algo que quede. Y pues eran las obsesiones de los barrocos, sí. Sí, sin duda alguna. Eh, pues ya para ir cerrando, Pedro, Sí, compártenos un último soneto o algunos versos de alguna lira o alguna redondilla sí, o algo que ya tengas ahí preparado. perfecto, sí. Vamos a ver. Pues yo creo que va a ser otro soneto. A mí me Vale. gustan mucho los sonetos. Y este también es muy famoso el inicio, ¿verdad? El de Verde embeleza de la vida humana. Uy, sí. Y dice, verde embelezo de la vida humana, loca esperanza, frenesí dorado, sueño de los despiertos intrincado, como de sueños de tesoros vana, alma del mundo, senectud lozana, decrépito verdor imaginado, el hoy de los dichosos esperado y de los desdichados el mañana. Sigan tu sombra en busca de tu día, los que con verdes vidrios por anteojos, todo lo ven pintado a su deseo, que yo, más cuerda en la fortuna mía, tengo en entrambas manos ambos ojos, y solamente lo que toco veo. Wow. Un muy buen cierre. Muy buena elección. Aquí, tomando en cuenta que ese verde
es como esa esperanza, ¿no? Que siempre está habitándonos, pero no por ello va a ser nuestra realidad como tal. Entonces, hay Exacto. unos que solo se basan en lo que están viviendo y no en lo que podrían llegar a vivir. Sí, es un poco un tema semejante al otro, ¿no? Que hoy en día le llamaríamos esto quizás perspectivismo, relativismo, ¿no? O sea, que todo depende ahora sí que del cristal con que se mira, ¿no? O sea, ese refrán popular, creo que al fin y al cabo tiene el mismo origen que la imagen que usa Sor Juana de los anteojos, los verdes vidrios por anteojos, ¿verdad? Sí, Que ahí, por ejemplo, esos versos con la palabra verde, es muy bonito. Ella hace una literación, que es la repetición de un mismo sonido, ¿no? En este caso, el sonido con la B, sí. verdes vidrios, pero también lo hace al inicio con verde embelezo de la vida, ¿no? Verde embelezo de la vida humana. Bueno, esos juegos lingüísticos, pues también ahí son muy, muy interesantes, ¿no? Contraponer un concepto con otro, ¿no? Con senectud y Exacto. luego los sanos, ¿no? Sí, Entonces, esa contradicción forma el oxímoron, ¿no? sí, Justo sería la joven vejez, ¿no? La senectud sí, lozana, sí, que eran también las figuras retóricas pues favoritas de los barrocos, ¿no? Que lo que más les gustaba era esta retórica del contraste. sí, muchísimo. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, ampliamente, de verdad, No, Pedro, muchas por gracias a ti por invitarme. todavía más en conocer a Sor Juana desde otra visión y la recomendación que nos diste, que es excelentísima, es algo único y maravilloso que podamos reactualizar a Sor Sí, Juana una y otra vez en cada relectura, porque una sola no basta para no, entender. para nada. Sí, no. Entonces, te lo agradezco muchísimo. Por favor, compártenos tus redes sociales. ¿Sigues con Colectiva y Palaje? ¿Dónde pueden hallar lo que están haciendo? Pues sí, sí, bueno, como tal la colectiva quizás ya no funciona tanto así, pero seguimos como amigos, ¿no? Y seguimos compartiéndonos poemas. Pero bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales por mi nombre, Pedro Martín Aguilar. Este, y pues suelo compartir justo cosas de poesía, de literatura, eventos, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí los esperaré. Y también felicidades por tu doctorado que Muchas obtuviste gracias. en Gimnasia Costa. Muchas gracias. Sí. Muchos éxitos más. De hecho, ese ya es uno enorme, entonces felicidades. Gracias, gracias. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti y a la doctora también Lourdes Aguilar, que no nos pudo acompañar físicamente, pero estuvo a través Sí, la de, selección. de las letras, de la voz. Sí. Bueno, pues buenas noches a todos, esperemos les haya gustado este homenaje virtual a Sor Juana. Mañana continuaremos con más, con distintas voces igualmente, y esperando que esto sea una probadita que les invite a seguirla leyendo, a seguirse acercando a su obra y a amarla tanto como aquí la amamos nosotros. Bueno, hasta luego. Hasta luego.